hermanos, buenas noches. Dios los bendiga, espero que todos estén bien, aunque ya nos hemos estado viendo unos que otros, pero espero que todos estén bien. Yo quiero compartirles algo que en verdad Dios ha tratado mucho en mi vida en este tiempo. Como les había dicho, Dios está tratando mucho conmigo con mi salud, pero yo le creo a Él que yo soy sana en el nombre de Jesús. Y que en todo este tiempo nunca había leído yo el libro de Cantares, y realmente Él me ha hablado mucho ahí. Que yo sé que mi esposo perfecto es Él. Y realmente estas palabras me han confortado mucho, porque la primera vez que nos vimos en la iglesia nuevamente, ahí vi que no había escuchado la voz de Dios ya. Y que en ese momento que alabamos y glorificamos el nombre de Dios, volví a escuchar su voz y volví a sentirlo, porque realmente a veces estamos tan afanados al mundo, a todo lo que el mundo nos ofrece, al trabajo, al quehacer, que perdemos esa relación con nuestro Dios, con nuestro esposo. Y no debemos de perderla, porque yo creo que en la oración es cuando más debemos aferrarnos a Él. Y quiero decirles esta palabra en Cantares 2, del 10 al 12. Mi amado habla y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Y en los otros dos yo veo que es un nuevo tiempo de oración, un nuevo tiempo de buscarlo a Él, porque ahí dice que oiremos a la tórtola, que es el Espíritu Santo. Y yo creo que solamente Él es el único que me ha ayudado en este tiempo, hermano. Yo quiero decirles que solamente Él nos puede levantar en la enfermedad, en que en este tiempo que estamos viviendo de pandemia y que hemos vivido encerrados por un tiempo, pero solamente Él es el único que nos puede guiar, el que nos puede fortalecer en todo momento, hermanos. No debemos de desanimarnos, porque a veces he oído cuando el diablo viene a decirme que me voy a morir, y yo sé que no, porque los tiempos no son míos, son de Dios, y solamente debo de dejar que el Espíritu Santo me guíe y que me siga hablando, así como me dijo en el versículo 10, que yo soy su amada, que Él es el único que puede ayudarme y guiarme, porque Él me ha dado las fuerzas, porque realmente he tenido momentos muy difíciles, pero en el que Él me ha levantado y me ha guiado y me ha dicho que yo soy su amada. Solo quería compartirles esto, y que dispongamos nuestro corazón en todo momento cuando oigamos una prédica, porque muchas veces nada más somos oidores. Pero Dios nos está hablando para que fortalezcamos nuestra fe todos los días, porque todos los días son sus misericordias. Y como dice su palabra, que todo obra para bien todos los que lo amamos. Y yo sé que todos nosotros lo amamos y lo buscamos con todo nuestro corazón. Gracias, hermanos, y vamos a preparar nuestro corazón para este momento. Hola, buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes en esta transmisión. El Señor ha tratado mucho con mi vida y realmente solamente Él nos puede guiar y fortalecer. Y vamos a preparar nuestro corazón, hermanos, para escuchar la palabra. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, bendito Rey, por este momento en el que tú me permites compartir un día más de tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, llena tú mis labios, Señor. Sé tú, amado Espíritu Santo, mostrando tu palabra, redarguyendo el corazón de cada uno
de mis hermanos, Señor, y que solamente seas tú, Padre. Solamente seas tú hablando, Señor, que no sea Rosario, que seas tú, bendito Rey. Ayúdame, guíame, Señor, y me pongo en tus manos, Señor. Me abandono en tus manos y que solamente seas tú tomando el control de este tiempo, bendito Padre. Gracias por lo que haces, Señor. Gracias por la palabra que tú me diste, Señor, y así como a mí me ha quebrantado, Señor, que quebrante el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por lo que haces, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, a este mensaje yo le puse solo a los pies de Jesús. Y bueno, para iniciar con este mensaje, este tema el Señor me lo dio tratando fuertemente conmigo en todos estos meses que estuvimos encerrados, en este tiempo también en el cual el Señor me ha bendecido con un trabajo, pero como el tema se llama solo a los pies de Jesús, y vamos a entrar a tema de cómo el Señor trata con cada uno de nosotros, con ese fin de enseñarnos, de dirigirnos hacia dónde debemos ir. Y en muchas ocasiones, como seres humanos, vivimos afanados y turbados, y a veces se nos olvida que solo hay un lugar en el cual podemos encontrar ese consuelo. Y vamos a la palabra, y vamos a Lucas 10, 38 al 42. Ahí nos dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Aquí nos está hablando de Jesús. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual le será quitada. ¿En cuántas ocasiones no hemos estado afanados? Aquí nos muestra cómo Marta estaba afanada a los quehaceres. Y ¿en cuántas ocasiones nosotros no nos preocupamos por los quehaceres? No solamente se está refiriendo al quehacer de la casa, sino que a veces nuestra mente está lejos, está lejana a los pensamientos de qué vamos a hacer mañana, qué vamos a vestir, qué vamos a comer. Pero nos enseña cómo María estaba a sus pies, escuchando su palabra. Y solamente a los pies de Cristo podemos encontrar ese lugar perfecto, escoger la buena parte, lo cual nos quitará todo ese afán, nos quitará todas esas preocupaciones que a veces tenemos, toda esa turbación que a veces viene y solamente lo único que hace es destruirnos. Y solamente a los pies de Jesucristo podemos encontrar ese amor, en sentirnos vivos, en sentirnos amados. Porque a veces nos afanamos por la casa, por la escuela, por los hijos, por el esposo o la esposa, por lo que vivimos el día a día, pero en la palabra nos dice que no nos afanemos. Me acompañan a Mateo 6, 33 al 34, que ahí nos menciona:
Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí nos está diciendo la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo lo podemos buscar? En la palabra, orando, postrados delante de Dios. Solamente así podemos encontrar ese reino de Dios y esa justicia que nos habla en Mateo. No estar afanados, porque el afán lo único que viene es a destruirnos. Lo único que viene a hacer es apartarnos de la mirada de Dios. Que veamos otras cosas que pueden ser más importantes para nosotros, pero lo más importante debe de ser Dios. Buscar su rostro, buscar su reino, estar postrados ante Él, porque no hay mejor cosa que eso. En muchas ocasiones, a veces nos preocupamos por híjole, ya no tengo dinero, o ya no tengo zapatos, ya no tengo que vestir, mañana qué van a comer mis hijos, qué vamos a hacer. Pero se nos olvida que nuestro único proveedor, nuestro único sustentador, el único que lleva nuestras cargas, el único que nos puede quitar esos afanes, es Jesús. El único que nos puede guiar es Jesús. Estar a sus pies. Solo podemos hacer las cosas poniendo nuestros ojos en Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, porque Él quitó todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias y las llevó a la cruz por nosotros. Pero a veces nos afanamos tanto que puede venir la enfermedad, puede venir la frustración en la cual no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar, y eso solamente nos aparta de la presencia de Dios. Lo único que hace es distraer nuestra mirada del único que nos puede ayudar. ¿En cuántas ocasiones, mi hermano, no te has afanado? Y por ese afán, a veces se nos olvida que tenemos un Dios grande que puede sustentarnos, que puede guiarnos. Yo en muchas ocasiones he visto cómo, en este caso, mi papá ha traído mucho afán por el trabajo, por el no tengo dinero, no sé qué voy a hacer, tengo que pagar esto, el otro, aquello. Y yo he visto que realmente es hasta que ponemos nuestra mirada en Dios, nuestras cargas en Dios, podemos encontrar ese consuelo. Y nos quitamos de esa carga de no tengo dinero, del que qué vamos a hacer el día de mañana, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro. Pero solamente creyendo que Dios es el único que nos da. Y realmente yo lo he experimentado ahora que gracias a Dios tengo un trabajo, y con respecto a los diezmos y a las ofrendas he visto cómo Dios me ha bendecido de gran manera. Y yo lo primero que hago es orar por ese salario que el Señor me ha provisto, y realmente veo su misericordia, veo cómo Él me ayuda para que pueda sustentar todo lo que tengo que pagar, lo que tengo que hacer para honrar a mis padres, para poder a lo mejor hasta darme un gusto, porque a veces vivimos tan afanados y híjole, no me va a alcanzar para eso. Pero ¿qué dice la palabra? Si lo declaramos, eso va a ser. Entonces hay que declarar solamente que el Señor es nuestro proveedor, que el Señor es nuestro sustentador, y que aunque tengamos un peso en el bolsillo, Él solamente sabrá cómo pagamos nuestras deudas y cómo le hacemos.
porque el afanarnos solamente nos lleva a servir a un Dios que no es Jehová de los ejércitos, sino que es un Dios llamado dinero, un Dios llamado el mismo afán, porque es lo único que hace afanarnos y destruirnos. Y en muchas ocasiones lo último que hacemos es acordarnos de Dios. Cuando estamos bien, cuando nos sentimos bien, no buscamos de Él. Y no me van a dejar mentir, porque nos pasa a todos. Cuando estamos bien, cuando nos sentimos bien de salud, cuando no hay ningún problema, no buscamos de Él. Pero cuando ya sentimos el problema, el quebranto, así como dicen, la bronca encima, es cuando buscamos de Dios. Solamente ahí es cuando le decimos, Señor, ayúdame, cuando nos acordamos que tenemos un Dios. Y en medio de ese quebranto, el Señor es cuando trata con nosotros. El saber que aún en medio de las dificultades, Él está ahí. Aún en medio de la alegría, Él está ahí, porque Él siempre va a estar con nosotros. Estemos felices, estemos tristes, estemos decepcionados, estemos solos, Él siempre va a estar ahí con nosotros. Y yo lo puedo ver en la historia de Job, como Job era un varón de Dios perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job lo tenía todo. Puedo decir todo materialmente hablando. Tenía casa, esposa, hijos, riquezas, de todo tenía Job. Él era grandemente bendecido por Dios. Pero en el libro de Job nos narra cómo Dios permite que Satanás le quite todo a Job. Dios pone en las manos de Satanás todo lo que le ha dado a Job. Y lo podemos ver en Job 1, del 6 al 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Recordemos que Dios es un Dios omnipresente, Él puede estar en todos lados. Satanás no puede estar en todos lados. Por eso el Señor le está diciendo, ¿de dónde vienes? Porque Satanás puede estar en un solo lado, no en todos. Y Satanás le responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí el Señor le está diciendo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y el Señor en cuántas ocasiones no le dirá a Satanás, ¿no has considerado a mi sierva Rosario, a mi sierva Guadalupe, a mi sierva Ana, a mi siervo Jorge, a mi sierva Amalia? ¿En cuántas veces el Señor no ha preguntado eso a Satanás? Y no porque el Señor nos quiera destruir. Y aquí Satanás le responde a Dios, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí, en esta parte, nos podemos ver cómo Dios permite que Satanás toque todo lo que tiene Job, todo lo que tiene.
Dios le está poniendo límites a Satanás. Satanás no puede tomar la vida de Job, no puede tocarlo. Pero aquí nos enseña cómo Satanás zarandeó fuertemente a Job, y realmente fue muy difícil para Job el que le haya quitado todo. Le quitó a sus hijos, le quitó sus riquezas, sus ganados, todo lo que él tenía. Lo único que Satanás no le quitó fue a su esposa. ¿Y qué hizo su esposa? En medio de que lo vio, todo lo que había pasado, solamente decirle: ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? Entonces, ¿en cuántas ocasiones cuando nos sentimos turbados, cuando nos sentimos mal, la gente no viene y nos dice: ¿ese es el Dios que tú tienes? ¿Ese es el Dios al que tú adoras? El que te trae enfermedades, te abandona, esto, el otro. Pero nosotros sabemos que en medio de la tribulación Dios no nos abandona. Él está ahí con nosotros. Y si Dios le pone límites a Satanás, también nosotros tenemos límites. Y aquí nos muestra cómo Job pasó por muchos quebrantos. Pero Job nunca pecó contra Dios. Nunca blasfemó contra Él. Al contrario. Y ahora te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿por qué quebranto estás pasando? ¿Por qué quebranto te está haciendo pasar en estos momentos Dios? Porque Él nos manda el quebranto para tratar con nuestras vidas. No por un castigo ni porque Dios nos odia, no, al contrario, Dios nos ama. ¿Y en cuántas ocasiones no hemos pasado por esos quebrantos? Pero cuando pasamos por ese quebranto, ¿glorificamos a Dios o pecamos contra Él? Como lo dice en Job 3, 1 al 3. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Aquí nos dice que Job maldijo el día en que él nació, pero él nunca pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su mentalidad él pensaba que él no maldecía a Dios y al que él muriera se le iba a quitar todo ese quebranto, todo ese sufrimiento. No lo dice en la palabra, pero eso puede ser, porque Job nunca pecó contra Dios. Job nunca maldijo a Dios, al contrario. Y vemos que realmente a veces decimos conocer de Dios. Decimos sí, conocemos a Dios y sabemos lo que Dios piensa, pero no es real. Nosotros, cuando realmente estamos en su palabra, es para ser limpiados, para ser perfeccionados como Él nos hizo desde el principio, como Él quería que fuéramos. Pero realmente lo podemos ver en Job 42:5, en el que Job no conocía realmente a Dios, porque Él lo dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿En cuántas ocasiones, antes de estar en Cristo, cuando estábamos en el mundo, solamente veíamos que había un Dios? Solamente sabíamos que existía un Dios, pero no sabíamos quién era. Por lo menos yo ni siquiera sabía todos los nombres con los que Él se presenta en la Biblia. Yo no sabía realmente quién era Él, solamente sabía que existía un Dios. Pero no sabía qué tan grande, qué tan maravilloso, qué tan hermoso es ese Dios.
porque Dios siempre va a estar con nosotros. Pero Dios es bueno. Y ahora Él nos permite conocerlo. Decirle que lo amamos. Y cuando Él nos llama a sus amigos, sus amados, como el versículo que leyó hace un momento mi mamá. Porque realmente cuando yo leo ese libro de Cantares, el que el Señor te diga, amada mía, es como deshacerme, porque siento tan hermoso que siento que Él me lo dice, siento que lo escucho, pero realmente hay que conocer a ese Dios perfecto que ha quitado de nosotros todo lo impuro, que nos sacó de ese pozo de la destrucción, que nos ha levantado día a día. Y lo único que podemos hacer, así como lo hizo Job, es postrarnos delante de Él y adorarlo. Porque Job, aún en medio del quebranto, en medio de la destrucción, nunca pecó contra Dios. Y en Job 1:20 al 22 nos dice lo que Él hizo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿En cuántas ocasiones, cuando pasamos por dificultades y por ese quebranto, empezamos a decirle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y yo qué hice para merecer esto? ¿Y por qué no me escuchas, Dios? ¿Y por qué no haces lo que yo te estoy pidiendo? Dios está haciendo la obra por medio de ese quebranto. Y oigamos lo que Dios nos dice en Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí el Señor nos está diciendo que no temamos, porque vamos a padecer. Satanás va a venir a traernos tribulaciones, va a venir a querer separarnos de Dios, va a venir a querer quitar nuestra vista de Él, va a venir a querer matarnos, va a querer meternos a esa cárcel de destrucción. Pero por eso nos está diciendo, no temas, porque Él está con nosotros. No temamos, si le obedecemos y somos fieles, no debemos de temer, porque Satanás no puede hacer nada en contra de nosotros, a menos que Dios lo permita, así como lo hizo con Job. Pero Satanás tiene límites para tocarnos, porque solamente por medio del Señor podemos ver que Él nunca nos deja, aún en medio de las dificultades. Nos pueden dejar los amigos, nos pueden dejar la familia, nos puede dejar la gente que más amamos, pero Dios nunca nos va a dejar, porque Él es bueno y es fiel y siempre va a estar con cada uno de nosotros. Pero solamente si buscamos de su presencia, solamente si nos aferramos a Él, solamente si en medio de la prueba le damos las gracias y le decimos, Señor, gracias por la enfermedad, gracias por los problemas, gracias porque a lo mejor si te golpearon, si te insultaron, si hay personas que solamente te desean el mal, gracias. Yo a veces no lo entendía y yo le decía, Señor, pero ¿cómo te voy a dar las gracias por todo lo malo que me está pasando? ¿Por qué te voy a dar las gracias?
hasta que el Señor me lo hizo entender. Como lo he mencionado algunas veces, cuando estábamos en Zumpango yo pasé por mucho quebranto, por mucho. Había un niño, en el cual, bueno, es mi sobrino, que solamente por un jugo me dejó de hablar. Hasta la fecha no me habla. Ya lleva así como 6, 7 meses que no me habla por un simple jugo. Pero realmente el Señor trató conmigo, que Él se burlaba de mí, no me hablaba, me humillaba, pero hasta me hacía llorar y se burlaba porque yo lloraba. Entonces yo entendí que al único que le debo de llorar es a Dios. Y el Señor 2 veces me subió a mi cuarto y empezó a yo a orar y a clamar a Él y a decirle que Él me ayudara, que yo ya no podía más. Y en una ocasión, orando con mis papás, yo no podía parar de llorar. Entonces me dejaron a solas orando y me postré, mi frente en el suelo, totalmente humillada al Señor. Y escuché como el Señor me decía: solo dame gracias, solo dame gracias. Y yo le decía: gracias, Señor, gracias por la vida de mi sobrino, gracias, Padre, porque estás tratando con mi vida, gracias, Señor, gracias por todo lo que estoy viviendo con él, gracias porque me humilla, gracias porque me ofende, gracias, Padre. Y solamente así el Señor quitó ese quebranto de mí. Solamente así el Señor me hizo sentir su presencia, su espíritu, y que realmente sintiera yo que estaba creciendo. Porque el Señor nos pule para quitar toda la impureza, todo lo que no nos trae méritos. Así utiliza a un niño, al papá, a la mamá, a los hermanos, al vecino, al primo, al amigo, a los del trabajo. Dios los utiliza ¿para qué? Para que Él trabaje en nosotros. Y algo que quiero dejar así muy marcado es esta palabra que es parte de una alabanza que el Señor ha hablado mucho a mi vida. Y solamente es: no hay mejor lugar que estar a los pies de Jesús. Ese es el mejor lugar. Porque esa alabanza dice: no hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies de Jesús. Ese es el mejor lugar en el cual podemos estar, postrados a sus pies. Porque a veces creemos que solamente orando, dando gracias por lo bueno, el Señor va a hacer la obra. Pero no, el Señor quiere que nos humillemos a Él, que realmente le entreguemos todas nuestras dolencias, todo lo que nosotros sintamos, que a veces se burlen de nosotros. Hace rato estaba llorando, postrada, y se estaban burlando de mí, pero no me importa. No me importa que se burlen de mí. ¿Por qué? Porque no se burlan de mí, se burlan del Señor. Y Él es el único que va a pelear esas batallas por mí. Y vamos a entrar un poquito más a ver qué es el quebranto. El quebranto es un proceso de quebrantar que se puede referir a quebrar de manera violenta, a destruir, a profanar o a despedazar. Entonces, cuando viene el quebranto a nuestras vidas, viene para que destruya por completo esos afanes en los cuales a veces estamos metidos. Porque el quebranto Dios lo utiliza para arrancar de raíz todo lo que nos afana, todo lo que nos turba, todo lo que traemos cargando, para que crezcamos, para que mengue nuestra fe.
para que solamente busquemos de Él, para que seamos guiados por el Espíritu de Dios, no por nuestro propio entendimiento, solamente por medio de Él. Y lo único que podemos hacer es venir a sus pies y postrarnos delante de Él, así como lo dice en Salmos 34:18, que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Jehová está cercano a nosotros. Él está aquí con nosotros en este momento, porque Él es un Dios que todo lo puede, que Él está en todo momento y en todos los lugares donde nosotros vayamos. Él está ahí. Y si nos sentimos quebrantados, Él siempre va a estar ahí para guiarnos, para darnos fuerzas, para instruirnos y para que nunca nos falte esa fe. Porque solamente en Él podemos encontrar esas fuerzas y saber que hay alguien con nosotros, porque nos pueden fallar muchas personas. Nos puede fallar el amigo, nos puede fallar el papá, la mamá, pero Dios nunca nos va a fallar. Dios es el único que está cercano a nosotros. Y que solo Él nos aparta para un propósito. Y que a veces usa esos quebrantos hasta en nuestra propia casa o nuestra propia familia. Y otra historia que para mí es un impacto en Génesis, en la historia de José, que también vemos cómo él vivió muchos quebrantos. Pero en la historia nos narra que José es el hijo menor de Jacob. Nos narra que Jacob lo tuvo en su vejez. Por tanto, Jacob amaba muchísimo más a José que a sus demás hijos. ¿Y eso qué provocó en sus demás hermanos, en los hermanos de José? Que ellos sintieran celos, que ellos sintieran coraje contra José, que ellos sintieran ganas de matarlo, que ellos planearan matar a su propio hermano, pero no por culpa de José, sino por culpa o por responsabilidad del propio padre, porque el padre le daba más preferencia a José que a sus otros hijos. ¿Por qué? Por el simple hecho de tenerlo en su vejez. Y esto los hermanos le tenían mucho coraje, ya que a José se le dio una túnica especial, una túnica de colores, y ellos tenían una túnica rasgada, una túnica que a lo mejor no les gustaba. Y en cuántas ocasiones a veces a nosotros así nos pasa, que sentimos que el papá o la mamá quiere más al otro hermano o a la otra hermana. Yo viví muchas ocasiones así, en el cual yo pensaba que mi mamá prefería a mi hermano y sentía celos de él, con ganas de a veces desearle la muerte. Y eso era muy horrible para mí, que el Señor quebrantó mi vida con todo eso. También la palabra nos menciona que lo estaban planeando cómo matarlo y lo metieron a una cisterna. Y ahí planeaban dejarlo y decir que lo había matado una bestia. Pero uno de los hermanos de José, Judá, le menciona a sus demás hermanos que mejor lo vendieran como esclavo, ya que estaban pasando ahí unos medianitas mercaderes que iban pasando para que se lo llevaran y venderlo como como esclavo y se lo llevaron a Egipto. De ahí Dios utilizó grandemente a José, porque José vivió en la casa de Faraón,
José fue acusado de muchas cosas, de querer abusar de la esposa de Potifar, lo llevaron a prisión, pero la palabra también nos menciona cómo Dios estaba con José en todo momento. Tanto que José se hacía cargo de los prisioneros que estaban en esa cárcel. José tenía, aún en la cárcel, se puede decir que José tenía privilegios, porque Dios estaba con él, porque Dios lo fortalecía grandemente. Y capítulos más adelante nos menciona cómo José interpreta los sueños de un copero y del panadero. Y eso le ayudó para que el copero le dijera al faraón que José podía interpretar sus sueños. Y Dios, más que el faraón, Dios lo puso como gobernador en todo Egipto para poder salvar a su propia familia de toda esa hambruna que se venía por 7 años y que su familia no tenía noción de lo que iba a pasar. Pero por eso Dios le dio ese sueño a José, para que él pudiera salvar a su propia familia, para que también pudiera salvar a toda la tierra que estaba viviendo hambruna por todos esos 7 años. Pero también ese quebranto que Dios utilizó en José, cuando José se encuentra con sus hermanos y ver cómo al principio a lo mejor había rencor de recordar el por qué sus hermanos lo habían vendido como esclavo, el por qué sus hermanos habían hecho eso. Pero también vivía un quebranto en los hermanos, porque los hermanos se dieron cuenta de todo lo que habían hecho con José, por envidia, por celos, por coraje. Y que Dios trató tanto con José como con su familia y con el propio Jacob para poder llevarlos a otro nivel y para que José pudiera volver a encontrarse con su padre y que sus hermanos y que él perdonara a sus hermanos y que igual sus hermanos se arrepintieran por todo lo que le habían hecho a su hermano menor. Por cuántas pruebas Dios no nos ha puesto para que perdonemos a nuestros hermanos, a nuestros padres, a las personas que nos dañan. Dios es el único que trata con nuestras vidas para seguir adelante. Porque no podemos decir amar a Dios si sentimos coraje por el otro. No podemos decir que servimos a Dios si en nuestro corazón. Porque Dios es un herramienta para poder romper, quebrar todo ese odio, todo ese rencor que vive en nosotros. Para que se vaya destruyendo. No es de la noche en la mañana, porque no tenemos un Dios con una varita mágica que venga a quitar todas nuestras dolencias, todos nuestros problemas en un instante, no. Es un proceso que vivimos. José vivió ese proceso por muchos años. Y a veces nosotros queremos que ese proceso sea rápido, pero no es así. En muchas ocasiones vivimos problemas o dificultades por terceras personas y sentimos que somos alguien para juzgarlas, pero no es así. Yo quiero contarles un poco de lo que yo he vivido en este tiempo, en el cual el Señor me ha bendecido grandemente y ahora veo que ha permitido los quebrantos en mi vida para poder romper ese afán y poder entregarle yo mis cargas. Hace como 2 meses atrás estuve yo buscando trabajo. Buscaba trabajo por todos lados,
en internet, iba a entrevistas y nada más no llegaba ese trabajo. Lo pusimos en oración, igual le pedí al pastor que se podía orar para que el Señor me ayudara a encontrar ese trabajo y no, nada más no llegaba y no llegaba. Entonces en una ocasión yo estaba a punto de decir, bueno, ya no voy a buscar trabajo, no se puede, ni modos. Pero hubo algo en mí que me decía, no, sigue buscando y sigue orando, orando, el Señor va a traer algo. Y una tarde me marca mi mamá que necesitaban gente en un trabajo que está enfrente donde ellos trabajan y realmente yo vi la mano de Dios ahí. Nada más fue una noche, pero Dios me dio gracia delante de las personas que estaban en ese trabajo y me volvieron a hablar semanas después. Entonces fue muy hermoso ver cómo pues nos llamaron y hasta ahorita, gracias a Dios, sigo trabajando. Gracias a Dios tenemos mucho trabajo, pero yo hablando con mi jefe un día que íbamos a velar, le pregunté que qué pasaba porque entré con una prima, que qué pasaba con nosotros. Entonces me dijo que no, que nosotras ya nos íbamos a quedar, que no había. Preguntamos que entonces qué pasaba con los papeles porque no nos habían pedido nada. Y ya él nos dijo que iba a ver eso con la de recursos. Y en ese momento yo sufrí una contractura muscular en el cual tenía muy inflamado mi músculo, no lo podía mover bien el brazo, se me hinchaba mucho la mano. Y al día siguiente cuando llegó mi jefe, le pedí que si por favor me podía retirar porque me sentía mal y me dejó salir. Entonces el Señor por algo hace las cosas, mis hermanos, porque me dejaron salir y pues agarré yo y me fui a mi casa. Yo no supe ya nada más del trabajo. Fui al doctor, regresé, vi a mi jefe, platiqué con él y todo, y igual con la de recursos y me trató muy bien. Entonces cuando yo llegué a la casa, hablé con esta prima y me comentó que había problemas, que ya nos querían sacar, que ya nos iban a pagar y ya no íbamos a regresar ella y yo. Entonces yo le pregunté que por qué y todo, y me contestó de que no, estaban diciendo que no trabajábamos, que entreteníamos mucho a los muchachos que estaban ahí y todo. Y yo pues me preocupé, me turbé, me frustré y no sabía por qué estaba pasando todo esto. O sea, yo siempre he tratado de ser una persona tranquila, que no tenga conflictos más que nada con los hombres, en que me estén enredando con ellos. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Para qué está pasando todo esto? Ya nos habían dicho una cosa y ahora salen con otra. Señor, ayúdame a saber qué está pasando. Para esto el dolor de mi brazo era insoportable. Conforme pasaban los días me dolía más y más y con el frío no lo aguantaba. Era un dolor muy muy fuerte. Y el Señor, yo vi que era un quebranto que Él traía a mi vida para tratar conmigo. Y lo único que yo pudiera hacer era postrarme ante Él, humillarme completamente ante Él. Entonces una mañana así lo hice, levantándome, oré y me postré delante del Señor, entregué mi carga
y le dije, Señor, te entrego el trabajo que tú me has dado. Y ese día, como seguía yo con el dolor de brazo, ya en la tarde, le pedí a mi jefe que se me podía retirar porque ya me sentía muy mal. Me dejó salir y le pregunté que qué había pasado con lo del seguro, que nos habían dicho que nos iban a dar. Entonces ahí él empezó a decirme todo lo que había pasado, todo lo que había pasado ese día en el cual yo me había retirado y por qué estábamos mi prima y yo a prueba. Entonces realmente pude ver que no era yo. Realmente pude ver que yo estaba pagando por las responsabilidades de otra persona. Y ver cómo el Señor me estaba respaldando, cómo el Señor me estaba cuidando en medio de todo ese caos que se hizo en el trabajo. Entonces vi la fidelidad de Dios y vi que el Señor revela todo, destapa todo lo que hay oculto. Entonces, y de ahí yo vi su fidelidad. Y igual nos mandaron a otra bodega, yo me sentía incómoda, me sentía mal, igual en la noche me regresé a la casa y platicando con mi mamá y así el Señor me hizo entender que me dolía el brazo porque la traía yo cargando. Después de que me enteré todo lo que había pasado, la traía yo cargando y me dolía mucho mi espalda, me dolía muchísimo el brazo y al siguiente día igual. Me levanto, oro y me postré solamente delante de Él. Me postré, te la entrego. Yo te entrego a esta persona, Señor, te entrego a cada uno de los que están en mi trabajo, Padre, tu obra. Y el Señor ha ido quitando ese dolor, lo ha ido quitando, ya no me duele con el frío, gracias a Dios. Y solamente es por Él, solamente es entregándole nuestras cargas, entregándole todo lo que nosotros sintamos. Y nos lo dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí el Señor nos está dando una palabra a los que estamos quebrantados, que Él es alto y sublime y que Él está con nosotros y que solamente debemos de vivir en el espíritu y ser humildes delante de Él, en santidad, para que nuestro corazón ya no tenga ese quebranto, para que ya no vivamos en esa turbación, para que ya no vivamos en ese afán, para que se quite toda la pesadez. Porque a veces sí le entregamos nuestras cargas a Dios, pero de repente le hacemos, ay Señor, se me olvidó mi carga, me la llevo otra vez porque me falta algo. Entonces no es así. Es decirle, Señor, te entrego esta carga que siento, llame esposo, esposa, hijos, hijas, primas, hermanos, sobrinos. La carga que traigamos solamente entregársela a Él. Porque solamente en su presencia podemos ser liberados. Solamente en su mano podemos ser restaurados. Solamente por Él podemos ser glorificados. Solamente por Él podemos quitarnos todas esas cargas que tenemos y decir, Señor, aquí estoy. Trata con mi vida como tú quieras. Gracias por la enfermedad. Gracias por los tropiezos que he tenido. Gracias por el sobrino que me viene a insultar. Gracias, Padre, gracias por ese hermano chocante. Gracias, porque solamente así podemos salir adelante.
de la mano del Señor, de nada más, porque el Señor es el único que nos va a levantar y que nos va a sustentar en todo momento. Les pido a mis hermanos que cierren sus ojos y que solamente le entreguemos ese quebranto al Señor, que le entreguemos nuestras cargas y que solamente sea Él guiándonos y que solamente delante de Él podemos ser libres y podemos ser fortalecidos, porque Él nunca nos va a fallar, Él nunca nos va a dejar y solamente Él nos puede guiar en todo momento. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje que tú nos das. Gracias, bendito Rey, porque sabemos que en todo momento tú estás con nosotros. Sabemos, Padre, que en medio del quebranto tú te glorificas y tú eres el único, Señor, que nos va a levantar. Gracias, bendito Rey, por todos los problemas que hemos tenido, por todas las tribulaciones, por la enfermedad, Señor. Gracias, bendito Rey, por los problemas económicos que vivimos. Gracias, Padre, porque con eso tú nos enseñas que solamente debemos depender de ti, Señor. Gracias, bendito Rey. Levanta nuestra cabeza en todo momento, Señor, porque tú eres el único que se glorifica en nosotros, Señor. Ayúdanos a dar un buen testimonio de ti, Señor, que tú vives en nosotros y que tú nunca nos vas a dejar, Señor. Que aunque la gente nos diga, ¿dónde está tu Dios?, nosotros sepamos que nuestro Dios está con nosotros y que nuestro Dios nos sustenta y que nuestro Dios nos guía en todo momento. Gracias, bendito Rey. Ayúdanos también a ser obedientes, a que lo que tú nos mandes a hacer, Señor, lo hagamos, porque no es para glorificar al hombre, sino para glorificarte y darte la honra a ti, Señor. Gracias por lo que haces, Padre. Gracias por tu amor y por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar a otro momento, que son los diezmos y las ofrendas. Y recuerden conectarse el día de mañana a las 11 de la mañana con las hermanas de los panderos y también a las 8 de la noche para seguir escuchando la palabra que el Señor tenga para nosotros. Y también recordemos el domingo vamos a celebrar un año más que el Señor nos permite estar juntos en el lienzo charro, mis hermanos. Ahí los esperamos a las 10 de la mañana. Los servidores, recuerden, a las 9 de la mañana para que pongamos todo muy bonito y también podamos tener un tiempo de oración. Dios les bendiga, hermanos. Hola, hermanos. Aquí estoy nuevamente. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y hermano, en el nombre de Jesús, yo te digo que no rechaces lo que Dios te está mandando a hacer. Seamos obedientes a nuestro Padre. ¿Tú no quieres esas bendiciones? Yo sí las quiero. Yo sí las quiero. Y porque lo amo, lo hago. Porque amo mucho a mi Dios y quiero ser obediente a Él. Quiero que Él me siga puliendo. Y que realmente lo hagamos con todo nuestro corazón. Porque si tú no quieres esas bendiciones, otro va a llegar a arrebatarte. Y les quiero compartir esta palabra en Levíticos 27:30. Hay diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová. Es caso y dedicado a Jehová. Y así como dice esta palabra, esto, el recoger las ofrendas es una obediencia, es lo que le damos a nuestro Dios de todo lo que Él nos da. Porque todo lo que tenemos proviene de Él. Y ser obedientes a dar nuestras ofrendas, yo quiero decirles que desde que empezó la pandemia, solamente como 2 semanas no pude dar mis ofrendas. Pero de ese tiempo para acá, siempre
he dado mis ofrendas gracias a Él, porque Él me ha proveído. Él me ha dado para honrarlo y Él es el único que ha sustentado mi hogar y que no nos ha dejado sin comer. Bueno, hermanos, oremos por nuestras diezmos y nuestras ofrendas, sigámoslas guardando para que el domingo las depositemos en el alfolí. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos, Padre, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Padre, y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú proveas de gran manera, Señor, a la gente que no tiene, Padre. Por favor, bendito Rey, tú sabes este tiempo que estamos pasando muy difíciles, Señor, pero sabemos que todos los que creemos en ti, Señor, que tú eres un proveedor, que tú eres el que nos sostiene, bendito Rey, y que tú nunca nos has abandonado, Señor. Gracias, Padre, gracias porque yo sé, Señor, y tu palabra se ha cumplido, bendito Rey, en nuestra vida, Señor, en nuestra familia, Padre, en nuestros hijos, que tú eres el proveedor, que tú eres nuestro guía y eres el que nos sostiene en todo momento, bendito Rey. Ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor, y yo bendigo la vida de mis hermanos, Padre, que tú los sigas proveyendo de gran manera, Señor, que no permitas que sus alacenas se vacíen, Padre, que sus refrigeradores se vacíen, Señor, porque tú eres el único que provee, bendito Rey. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te bendecimos y te honramos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermanos, Dios los bendiga.